Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar sobre un problema que a veces las naciones, los pueblos no le dan la importancia que tienen. Y es de suma importancia porque esto va a generar el bienestar de un país, de un pueblo, de una nación, ¿sí? Estamos hablando de esa reforma energética. Esa forma energética en la que se va a hacer una iniciativa de un sistema de luz eléctrica, toda la persona que es amante del uso portátil de los dispositivos, de la tablet, del internet, de los celulares, de las pantallas, todos sus dispositivos display y los móviles, estamos atados a esa situación. ¿Por qué? Porque sin eso no va a haber informática, porque necesitamos la luz. Ya lo decía Niccolò Maquiavelo hace más de 500 años, que para engañar a alguien se necesita a alguien que quiera ser engañado o que sea ingenuo. Fíjense en todas estas situaciones que se están dando cuando se quiere transformar la idea de que esta situación no es importante. Por supuesto que es muy importante toda esta electricidad en el mundo actual, no funcionaría sin ella. Podemos prescindir de sillas, de mesa, de manteles, de zapatos, pero de energía no. Ya lo habían visto desde la prehistoria, cuando se inventó el fuego. Todo ese soporte para poder sobresalir de ese frío tan intenso que al ser humano lo mata. Y que aquí esa fuente de energía es la vida, es un estado ya de, pues un estado de iniciativa ya, y es una forma de vida todo esto. Todas estas estrategias que se están haciendo en los países para tener esa seguridad nacional, es así que toda esta potencia energética debe de estar controlada por la gente de los países, no por gente extranjera. Ya desde este momento no debemos permitir que nadie sea el poseedor de ese poder. Esto no puede estar en iniciativas privadas, tiene que ser parte del gobierno de una nación, porque es muy peligroso que tengan ellos el poder de apagar el switch. Ya en febrero del año pasado estábamos hablando cómo Texas va a ir quitando el gas natural en épocas de frío, y que dejaron todo ese gas natural. Los primeros efectos que tuvimos, las consecuencias de que surtiera Texas, pues fue México. Y México se va a ir viendo afectada por más de 6 estados. Esos 6 estados de la República, con más de 3,000 kilómetros de frontera, en la que nosotros vamos a ir viendo cómo quedan sin ese suministro cuando Texas dejó de enviar ese gas natural. 5.4 millones de usuarios tuvieron consecuencias. Más de 3,600 empresas tuvieron que cerrar por problemas de este suministro de gas que se dejó de dar. Dicen que 54 millones de energía se perdieron, se quemaron, dejaron de tener este suministro de gas. 40 millones son el presupuesto que se le da a la UNAM. Cuando en una población no hay gas, se suspende automáticamente las calefacciones, y en esos estados como de Chihuahua, Durango, Tamaulipas,
Baja California Norte y la Sierra de Durango estuvieron a 30 grados bajo cero. Guanacemí recibió todo ese frente frío que realmente pues no se puede soportar, en la cual más de 70 personas dicen que murieron en Texas por hipotermia. El gobernador no mandó ese suministro de gas, pero ¿cómo se puede hacer cuando una nación, una persona, deja de mandar ese suministro? ¿Se le obliga? ¿Cómo se podría obligar a Biden? ¿Cómo? ¿Por la fuerza? Pues no. Ya este problema ya se había suscitado en Argelia y Marruecos. Cuando le cierran ese suministro, ¿sí? Y va a tener consecuencias España. Dicen que en España están pasando por un problema tan grande en cuestión de electricidad, porque diario se la suben. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir viendo que en todo este campo de la electricidad no es lucrativo para pequeños lugares. Por ejemplo, pues se van al Valle de México, donde ahí pueden sacar una ganancia, porque todas estas situaciones siempre van enmascaradas por el tratar de lucrar algo, y pues va a hacer. Ya comentaban que en 1973 Europa, en toda esa guerra que tuvo Arabia e Israel, cuando tuvieron que enfrentar todos estos problemas, como estamos viendo, no es en México, es en muchos países y a través del tiempo. Cuando la luz y fuerza del centro se cerró, era porque venía manejándose un concepto de la fibra óptica que superaba toda esta fuerza de suministros que se tenía en ese momento. Fíjense en que aquí vamos a irnos dando cuenta que toda Europa y Estados Unidos apoyan a Israel. La sierra que está controlada, porque recordarán que ellos son los que tienen el petróleo, que tienen la gasolina y que van a quebrantar en cierta forma toda esa situación en cuestión de afectar los negocios nacionales. Todo esto que nosotros estamos viendo, pues tendríamos que recurrir nuevamente pues a sacar los caballos, a sacar las bicicletas, porque sin ese suministro estaríamos incomunicados, porque se necesita la gasolina, se necesita el petróleo, se necesita la electricidad. Entonces, todo este tipo energético, ya lo habíamos visto, que desde la época de Donald Trump, esa política que tenía de, pues en cierta forma, de presionar a los alemanes, de que no le compraran a los rusos, sino que le compraran a Estados Unidos, y que ya basados en todos esos gasoductos van a irse pues tratando de equilibrar, porque aquí fíjense en cómo está la situación. Cuando nosotros hablamos de que ya desde la época de todo esto neoliberalismo, desde la época de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de Salinas de Gortari, todo eso se va a hacer como un retroceso y va a hacer que ellos entreguen toda esa riqueza de energéticos al extranjero, a industrias particulares, a todo ese tipo de situaciones, y que los países que en ese momento empezaron a comprar todos esos extranjeros, ya lo comentaba en la época del presidente Adolfo López Mateos, estamos hablando ya de los años 60, donde aquí se veía que se mencionaba que deberían de tener cuidado,
que deberían de tener cuidado todas estas empresas, porque decía que en el futuro podría tener una repercusión y que era delicado que todo ese poder energético que él ya había contemplado desde la expropiación petrolera en el 38, él decía que era muy delicado que todas estas empresas de energéticos estuvieran en manos de extranjeros. De ahí viene haciéndose todo eso. Por ejemplo, cuando Zedillo pues entregó todas las vías férreas que entregó Zedillo, y que aquí, al estarse marcando las leyes de la industria eléctrica de empresas privadas que se entregan, están justificando toda esa violación de leyes que hicieron para vender todo este tipo de energéticos al extranjero. Aquí más de 56 refinerías están en Texas. ¿Cómo se atreven a decir que México, que corresponde al 1.3% de dióxido de carbono que según ellos se regenera en la refinería que va a ser abierta de Dos Bocas, supuesto que estas 56 refinerías de Estados Unidos en Texas, pues produce 30 veces más? Entonces aquí nosotros vamos viendo que nosotros hacemos una cuarta parte de ese dióxido de carbono y el 97% de las 3/4 partes restantes la están generando pues todos los situaciones de autotransporte, como los aviones, como el ADO, como el ATN, como el Primera Plus, como los Uber, como los carros, y que aquí es una de las situaciones que se está viendo. En el 2018 van a ingresar al país una ola de jueces que dan amparos para que la gente pueda estar en contra o no en contra de todas estas situaciones, vendiendo los amparos como que fueran algo tan fácil de hacer, y sin embargo ellos lo hacen. López Mateos en los años 60 no era porque fuera un hiperrevolucionario ni porque quisiera las ideas de Lenin, de Mao o de Fidel Castro en Cuba. Toda esa situación de premonitoria que él tuvo, ahora es como debemos de estar alertas para tener mucho cuidado en todas nuestras situaciones energéticas del país. Pues esto ha sido todo por hoy y hay que tener un poquito de conocimiento acerca del tema. Desgraciadamente en todos estos videos no lo podemos hablar como es, pero todo alumno debe de estar atento a cómo están todas estas situaciones energéticas en el país. Es muy importante que no caigan en manos extranjeras. Pues que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.